Clase extra a las 3:30 de la tarde. Lunes 4 de julio. Clase extra, porque hubo una que yo no pude dar. Entonces, con esa clase extra voy a recuperar esas horas. Día lunes 4, horas 9:11, o sea, 3:30, 5:30, aquí. N024, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, T, medida de el estado térmico y medida de la energía cinética media de un conjunto de moléculas abundante de un gas monoatómico. Demostramos que un medio de la masa de una molécula por la velocidad cuadrática media del conjunto es igual a 3 medios de kT, donde K es la constante de Boltzmann, igual a R, constante de los gases, sobre el número de Avogadro. Y demostramos que un medio de un medio de M por el número de Avogadro por la velocidad cuadrática media es igual a 3 medios de RT. Pero el número de Avogadros es el número de Avogadro, con singular es suficiente. El número de Avogadro es el número de moléculas que tiene un mol de gas, que siempre es 6 por 10 a la 23. Si lo multiplico por la masa de cada una, eso va a dar la masa total de un mol. Y la masa de un mol es la masa molecular, o bien sea el peso molecular expresado en gramos. Entonces, un medio de la masa molecular por la velocidad cuadrática media es 3 medios de RT, o sea, esto es la energía cinética media de un mol. Quiere decir que un mol de gas tiene una energía cinética media que solo depende de la temperatura. ¿De qué gas? De un gas particular, un gas monoatómico, o sea, sus moléculas son pelotitas, que lo único que pueden hacer es chocar contra las paredes, que se mueven al azar y que las colisiones son siempre elásticas. Eso es lo que yo estoy llamando o considerando un gas ideal. Hice un modelo y llegué a esta conclusión para el gas ideal. Entonces, la temperatura aparece como la medida de la energía cinética media. Y puedo precisar más esto que decía, que la temperatura es la medida del estado térmico. Ahora la puedo asociar directamente, para el caso de un gas, a la energía cinética media de mi gas ideal. Gas ideal que responde, como ustedes saben, a la ecuación P por B igual N RT.
Y esa es la idea que ustedes tienen que almacenar. Para el gas ideal, la temperatura determina ella sola la energía cinética media del sistema. Para los sistemas que no son gases ideales, la energía cinética del sistema no depende solo de la temperatura. Puede depender de otro parámetro. Pero por el momento nosotros nos vamos a quedar con la idea de gas ideal, que es la más fácil de trabajar en esta primera etapa de la termodinámica. Muy bien. Luego hicimos introducción de otro elemento que era el calor. Decíamos que el calor es energía en tránsito que hace que si un cuerpo está a una cierta temperatura y otro a una temperatura menor, puestos en contacto térmico, las temperaturas se equilibran en una temperatura intermedia menor que la máxima y mayor que la mínima. Este es un proceso de conducción térmica. El calor apareció porque había una diferencia de temperaturas. El calor estaba almacenado, acumulado, guardado acá, no, para nada. Esto tenía un estado térmico, esto tenía otro estado térmico, se pusieron en contacto y hubo flujo de calor. El calor fluye, nunca está. No es algo que permanezca y que tenga realidad física de permanencia. Es energía que transita y que da lugar, a veces, a cambios de temperatura. La cantidad de calor que hay que entregar para que 1 gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado se llama la caloría. Cantidad de calor que hay que entregarle a 1 gramo de agua para pasar su temperatura de 14,5 a 15,5 grados centígrados. En general, la cantidad de calor que hay que entregarle a una asociación de masa, una cierta masa, para que aumente su temperatura, esa Q se escribe a través del llamado calor específico. El calor específico determina la cantidad de calor que le tengo que entregar a una masa M para producir un cierto incremento de temperatura. Este calor específico se llama así, calor específico. Rápidamente voy a pasar a otro. Ese calor específico lo puedo definir como la cantidad de calor que tengo que entregar por unidad de masa y por unidad de cambio de temperatura, por unidad de masa y por unidad de delta T. Muy bien. ¿Es este el único efecto de esa energía que yo llamo en tránsito, que es la de aumentar la temperatura? No. A veces esa energía en tránsito se usa para fundir. Por ejemplo, para dar lugar a un cambio de fase. El calor latente de fusión es la cantidad de calor que tengo que entregar por unidad de masa para, el calor de fusión,
Ejemplo, para el caso del agua, calor de fusión. 79, ¿cuánto? 79,6 calorías por gramo para fundir el agua, o sea, Q, la cantidad de calor para la fusión, es la masa por el calor latente de fusión que es propio de cada elemento. Para el agua, 79,6 calorías por gramo. Mucho. Mucho. Porque una caloría es igual a 4,18 joules, medida a través del equivalente mecánico del calor. Calor de vaporización, también para el agua, llamado LD, 539 calorías por gramo, mucho más. Cantidad de energía que hay que entregar para vaporizar, para pasar de la fase líquida a la fase vapor, 1 gramo de agua, 539 calorías. Quiere decir que la cantidad de calor que necesito para vaporizar m gramos será Q igual m por el calor latente de fusión. Perdón, de vaporización, me equivoqué. Entonces, ustedes ven aquí que esa energía en tránsito llamada el calor, que tiene que ver con los aumentos de temperatura, no siempre implica un aumento de temperatura. O sea, acá, si yo entrego 539 calorías por gramo a un recipiente que está en condiciones de vaporizar, o sea que tiene la temperatura adecuada para el cambio de fase, entonces ese calor se va a utilizar para producir el cambio de fase, para modificar el ordenamiento molecular, a razón de 539 calorías por gramo. En este caso, el ingreso de esa energía en esa cosa caliente, el recipiente con agua, acá, el ingreso de esa cantidad de calor va a generar cambio de fase y no cambio de temperatura. La temperatura se mantiene constante a la temperatura de vaporización que depende de la presión atmosférica. Misma cosa aquí. Para tener, cuando se tiene un recipiente con hielo, la cantidad de hielo que se va a fundir a la temperatura propia de la fusión en equilibrio con esa presión será de 79,6 calorías por gramo. Quiere decir que si entrego esa cantidad de calor por unidad de masa, se funde material a la temperatura de fusión correspondiente, que son 0 grados centígrados a presión atmosférica, a la temperatura de fusión correspondiente. No necesariamente el ingreso de energía en forma de calor genera aumento de temperatura. Muy bien, pero entonces uno dice, este ingreso de calor, que es energía en tránsito, insisto, no está, fluye, cuando se dan las condiciones para que ocurra, ¿qué le hace a la materia? Puede aumentarle la temperatura, puede hacerla cambiar de estado, de líquido a vapor,
de hielo a líquido. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué digo que es energía en tránsito? Bueno, digo que es energía porque con energía mecánica logro también efectos de calentamiento, como lo demuestra el equivalente mecánico del calor. Agitando adecuadamente, entregando energía mecánica, logro también aumentos de temperatura por fricción interna en el líquido. Y pude medir esta equivalencia. Pero entonces, ¿qué debo pensar que hace el calor en una sustancia? Vamos a una sustancia de la cual tenemos un comportamiento más o menos claro. Vamos a la sustancia gas ideal. Supongamos que tenemos un gas ideal aquí, encerrado, en un recipiente rígido. Un recipiente rígido es un recipiente que no puede mover su contorno, no puede cambiar su volumen. O sea, no es un recipiente con un pistón móvil. Rígido, o si tiene un pistón, lo tengo bloqueado. Eso quiere decir que el sistema no va a modificar su volumen. Si el sistema no va a modificar su volumen, no va a poder trabajar, porque para que el gas trabaje, la manera de sacarle trabajo es con expansiones. Quiere decir que si a este sistema le ingresa Q, ¿qué puede hacer con esa energía? Con esa energía lo que puede hacer es aumentar su energía interna, puesto que de aquí no sale energía para afuera en forma de trabajo. Y yo ya tengo una medida de la energía interna del gas. Este gas, que es un conjunto de pelotitas que solo son moléculas, no son pelotitas tan inocentes, son extraordinarias, pero es como si fueran un conjunto de masas pequeñas en comparación con las dimensiones de este recipiente, que están en estado de agitación térmica con velocidades muy altas y que lo que hacen es chocar y rebotar contra las paredes del recipiente y así generan la presión. Muy bien, pero ¿qué pueden hacer con más energía estas partículas? Bueno, pueden aumentar la energía cinética. Y la energía cinética va a representar un aumento de temperatura. O al revés. Si el sistema se calienta y aumenta la temperatura, aumentará la energía cinética. Entonces, el argumento que viene ahora empieza a ser ya más microscópico, no tanto fenomenológico, cuánto calor entra, cómo aumenta la temperatura, cuánto calor entra, cuánto se funde, cuánto vaporiza. Entonces, si el sistema está con un volumen constante, si V es constante, entonces la cantidad de calor que yo le ingrese a ese sistema, vamos a suponer que la cantidad de calor no es muy grande, para hacer una pequeña transferencia de calor. Vamos a suponer que es una pequeña cantidad de calor que yo ingrese en ese sistema, será igual a la masa de ese sistema por el calor específico de esa sustancia por el incremento de temperatura. Y ese calor específico será el calor específico a volumen constante. Porque, luego lo vamos a ver con más detalle, los efectos del calor y los calores específicos dependen de la forma en que yo entrego ese calor. Si lo entrego manteniendo constante el volumen, el calor específico tiene un valor, y si lo entrego manteniendo constante la presión, tiene otro valor. O sea, los calores específicos en los sólidos no ocurre así, pero en los gases
dependen de la manera como está ingresando esa energía. En este caso, como está ingresando manteniendo constante el volumen, será el calor específico a volumen constante. Ahora bien, la masa de gas es igual al número de moles por el número de Avogadro, ¿verdad? La masa total de gas, perdón, estoy llamando M grande la masa de gas. Y M pequeña, aquí lo llamaba la masa de cada molécula. Entonces, la masa de gas, bueno, está bien, la puedo expresar como el número de moles como el número de moles por, a ver, ¿qué me conviene? Un segundo. La masa total de gas es la masa de cada molécula por el número de Avogadro, es la masa molecular. Déjenme ver cómo me conviene expresarla para que me salga rápido, para no perderme. Ajá, es el número de moléculas, el número de moles por la masa molecular. Ajá. Ok. Esto lo puedo expresar como el número de moles por la masa molecular o peso molecular. La masa total de gas. De modo que a ese delta Q lo voy a llamar el número de moles por la masa molecular o peso molecular por el calor específico a volumen constante del gas por diferencial de T. A esto al número de moles por el calor específico se lo llama el calor específico molar a volumen constante. En lugar de ser el calor específico, cantidad de calor por unidad de masa, es la cantidad de calor por unidad molar que va a generar un cierto aumento de temperatura. Y entonces me va a quedar la masa molecular por el CD, calor específico molar de T. Esa es la cantidad de calor que ingresa al sistema y genera un cierto cambio de temperatura de T. O sea, lo único que va a hacer ese calor que ingresa es aumentar la temperatura de este sistema. Pero aumentar la temperatura de ese sistema quiere decir aumentar la energía cinética media del sistema. Quiere decir que esa cantidad de calor que entra, lo único que puede hacer es aumentar esto, la energía cinética media del sistema. ¿Y eso cuánto es? Y la energía cinética media por mol es esta. Quiere decir que si lo que tengo si esta es la masa molecular, la energía cinética media que tengo por mol es 3 medios de R por
diferencial T esto era para un mol, esto era para un momento, hay un error. Un momento. Hay un error con el número de moles, ya lo vamos a arreglar. Cantidad de calor que ingresa. La masa por CB por DT. Ok. A la masa la voy a expresar como el número de moles por la masa molecular por CB dt. Y voy a definir esto como la capacidad calorífica molar, donde esto es la masa molecular del gas, el peso molecular expresado en gramos. Ok, o sea que el número de moles por CB molar por DT, toda esa energía que entra a N moles de gas tiene que ser igual a la energía cinética, al incremento de energía cinética de esa masa de gas, que es 3 medios de RT por mol. O sea que para N moles será igual a 3 medios de N RT. Perdón, porque es un incremento de temperatura. Y entonces llego a la conclusión de que la capacidad calorífica molar de ese gas es 3 medios de R. Y este es un resultado notable, porque uno puede predecir cuánto vale la capacidad calorífica molar, o sea, cantidad de calor que hay que entregar por mol para un aumento de temperatura de 1 grado. Uno la puede predecir con la limitación del modelo con el que está trabajando, que es ¿cuál? Esto vale si yo puedo expresar la energía cinética media de 1 mol de esta manera. ¿Y eso cuándo vale? Eso vale cuando el modelo es el de una masa de gas formada por moléculas independientes. Muy bien. Cuando uno quiere comparar esto con los resultados experimentales, eso se mide. La cantidad de calor que uno tiene que entregar para aumentar la temperatura de 1 mol de gas en 1 grado es posible de ser medida. Este número ajusta perfectamente bien para el caso de los gases monoatómicos, o sea, gases que tengan una molécula formada por una entidad atómica, hidrógeno atómico, oxígeno atómico, o sea, moléculas monoatómicas. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ocurre eso porque en realidad una molécula monoatómica, la famosa pelotita como la llamé yo, ¿qué puede hacer para tener energía? Bueno, puede tener energía cinética
a lo largo de tres direcciones independientes, X, Y, Z.